poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Las emisoras de la radio Cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. La revista informativa Democracia. Sin amilanarse, sin amilanarse. Que el Ecuador vuelva a la democracia. Si aquí hay algún elemento lúcido en el país, es el pueblo. Por sus obras los conoceréis. Ya no hay opción de diálogo, porque 8 años ya estamos cansados, ya estamos hartos. Necesito la oración de ustedes. El poder no es para perseguir. ¿De qué democracia hablamos? No para hacer lo que nos da la gana. Yo no puedo acusar injustamente a nadie. Hablen, no tengan miedo. Tenemos la puerta abierta para reelección indefinida. Expropiese. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Un saludo, señoras y señores, a todos los rincones de nuestro país. Muy buenos días, ecuatorianas y ecuatorianos. Muchas gracias por seguir en la usanza de Alianza País, ¿no? Pero el afecto es de ambos lados. Lolo Echeverría escribe en su última entrega de la revista Criterios: la demolición y la reconstrucción. El cambio está en marcha. Los populismos resistieron la presión internacional, los intentos de golpe, el reclamo popular, pero no resistieron el agotamiento de los recursos. Quiero presentar un saludo de bienvenida a nuestro invitado esta mañana de excepción, el talentoso Antonio Tramontana, que nos está guardando en la ciudad de Guayaquil. Me avisan al instante que estemos conectados adecuadamente. Él quiere hacer, por pedido naturalmente de esta emisora, un análisis de la coyuntura, la situación política en torno a la crisis económica y el rol de la oposición en el año electoral. Por lo menos hay un personaje de los cuadros más importantes que eso es lo que nos da la naturaleza de nuestro país, pues no. Él es uno de los principales actores con su hermano y la Sociedad Patriótica, que es el partido político que hizo gobierno con Lucio a la cabeza. Lucio Gutiérrez también, luego de un momento, es posible que con el desarrollo, digamos, de la explicación, con el desarrollo de la explicación que nos va a formular Antonio Tramontana, él puede ser uno de los actores cuando dispongamos desde aquí, pero hay como hacer una preventiva para que el ciudadano expresidente nos aguarde, nos espere
y nos regale unos minutitos. ¿Por qué es significativo Lucio Gutiérrez esta mañana? Él hace contadas horas dice, requiere el país y la oposición una sola lista. Todo el Ecuador que no comulga con las ideas del señor presidente de la República, Rafael Correa, con todas las ideas de Alianza País, desde el lado ideológico, desde el lado económico, desde el lado de visiones, pues tiene la alternativa, pero segura alternativa, de votar por una sola lista. Porque el desespero, Antonio, con mi saludo cordial, del señor presidente de la República, con la gran visión que él tiene, porque es innegable que tiene una desarrolladísima visión política, pero él se está autodenunciando. Él está preocupadísimo por el tema de la Asamblea. Si le ganan con la mayoría de la Asamblea, él va a decir que así gane el candidato a la presidencia de la República, perteneciente a la Revolución Ciudadana, el presidente va a decir, la fiscalización me viene desde la Asamblea. Y entonces, allí estamos complicadísimos. Dirá la fiscalización, también suele ocuparse de los avances de programas, de ideas, de innovaciones que ha emprendido a la estructura del Estado. Y por eso, el apuro de enviar ya un segundo paquete de enmiendas. Es decir, él quiere que todo quede, así vaya otro presidente, ¿no? Que todo quede ratificado y construido en favor de los avances que ellos llaman así, avances de conquistas ideológicas, de visiones completas, económicas y políticas, obviamente sociales, naturalmente. El tema, por ejemplo, aprobado ayer. ¿Perdón? Sí. Lo aprobado ayer resume de la siguiente manera el diario La Hora. El Estado expropiará tierras improductivas. Esto fue aprobado con 98 votos en la polémica ley de tierras, dice el diario La Hora. Oficialistas aseguran que mejorará el sector rural. De esta manera va a mejorar el sector rural. Seguramente va a haber más producción. Van a haber no parcelas, sino unidades productivas que con apoyo, bien dice la presidenta de la Asamblea, me parece que es la que casi en grito templado, no era destemplado, pero con énfasis, ella decía esta mañana, pero también ayudemos con técnica y con recursos, con financiamiento, porque de lo contrario ocurrirá lo que pasó en la época de Rodríguez Lara. Se les entregó parcelas de tierra, ¿no es cierto? Y simplemente lo que hicieron es minifundios que hasta ahora existen en la zona de la provincia de Imbabura. Bien, estamos ya listos, ¿no es cierto?, para hacer con Antonio Tramontana un análisis muy fecundo en esta mañana con tantos elementos que tenemos, insumos informativos de ideas y de visiones que tenemos a esta hora. Antonio Tramontana, muy buenos días. ¿Cómo ve usted el panorama nacional en materia política, electoral y económica? ¿Qué va a ser necesario e indispensable tanto para el gobierno como para las filas opositoras a este régimen? Muy buenos días, Antonio. Muy buenos días. Complacido por la entrevista. Ha sido un gusto volver a su radio. Parece que usted me ha tenido como reserva de vino, añejándose, pero ya que me ha logrado descorchar
voy a tratar de ser lo más didáctico y pedagógico. Sí, vamos a destapar ese buen vino. Sí, va a ser un buen vino porque lo que usted está planteando no está tan claro y voy a hacerlo más didáctico y quiero enviar un saludo cálido, fraterno, deseándole a todos los que están en la audiencia un magnífico, estupendo 2016, que las bendiciones, la gracia y la dicha los acompañen y hay que ser optimistas a cualquier situación de que se venga. Y el saludo pues al coronel Gutiérrez, expresidente de la República del Ecuador, y mis respetos. Entrando en materia, lo que usted me pregunta, político, económico y situación del país, yo quiero entrar de una manera tal, didácticamente, ejerciendo lo que he podido hacer bien y puedo testificar en un momento dado determinadas candidaturas presidenciales ganadas, alcaldías y prefecturas, aquí fuera del país, lo siguiente: si le voy a hablar a la población o le voy a hablar a los actores políticos, les voy a decir algo. El presidente que sí sabe o decir las cosas como lo dice las ciencias políticas, un buen animal politicus, ha trazado una línea que es muy buena y se llama la línea que en historia y arqueología la denominamos el AC y el DC. AC, antes de Correa, la partidocracia, muy bien definida, pero el DC, después de Correa, yo quisiera bautizarlo, que ya no hay que hablar del señor presidente, hay que hablar de un correísmo, de una institución llamada correísmo, y mediante esa institucionalidad sucede lo que ha sucedido y lo que todos los días comentamos. Pero el presidente de la República tiene habilidades y tiene hasta el momento determinada acción política en el orden de una esquina que le da aliento, porque él plantea a su vez, debido a que el 28 de octubre que hizo puede decirse que una cadena que apareció él con 2 ministros y 3 economistas, el economista Dajil, el economista Pozo y el economista González. Eso de ahí destapó, tangibilizó la crisis. Prueba de ello que no estoy hablando, y ahora sí, yendo a los números. Si usted coge ese dato, coge a perfiles de opinión y coge a todas las encuestadoras, se va a dar cuenta que la caída después de octubre comienza en credibilidad, aceptación, popularidad, porque ya pudimos digerir la desaceleración y la contracción económica. En lo que se refiere a materia de economía, para salirnos un poco, yo creo que en la economía, con todo el respeto que se merecen los economistas, hay cierta similitud entre el chef y el economista. Porque el chef nos presenta los platos de una manera tan visual que nos llama la atención, huelen deliciosos, los probamos, llegan al estómago y producen amargos estragos. Esa es la similitud, con todo el respeto. ¿Qué quiere decir esto? Yo no entiendo si en una economía, porque soy, si cabe la expresión, no especializado, puedo ignorar. Pero si usted tiene una pelota donde está toda la economía, donde todo está funcionando, y el Estado invierte en gasto público y genera más empleo porque hace obra pública y la empresa privada ejecuta la obra pública, se produce un chichón o un chibolo. Pero una vez que usted tiene problemas por factores externos del precio del petróleo, sucede que el chichón vuelve a su estado normal y se produce un caliche. ¿Por qué? Porque se contrajo la economía. Eso, en términos sencillos, didácticos, de lógica, quiere decir que algo no funciona. O es el modelo o es el factor externo, pero es el caso. O sea, creé más empleo, el empleo se empleó, todo el mundo estuvo en plena capacidad. Pero ahí hay algo interesante. Voy a tomar cifras del economista Acosta Urmeo, que más o menos cuantifica que hay 100.000 desempleados aproximadamente, puede ser que sean menos, pero vamos a los números, que es lo importante. Si hubieran 100.000, quiere decir que hay una afectación a 300.000. Si el salario promedio entre los picos más altos y los picos más bajos nos da $500, yo multiplico 500 por, sí, me da 50 millones mensuales. De ahí, el 21-26
va al IES, que significan aprox 10 millones. Otro rubro se va en el IVA, aproximadamente serán 5 millones, el IVA es 12, no multiplico el 12 por 50, sino que la relación numérica para el consumo. Y otra parte se va en otras tasas, impuestos equivalentes, dependiendo del pico alto y bajo del salario, que debe ser unos 2 millones y medio, con lo que ustedes suman los 10 millones de aporte al IES, el IVA que de consumo 5 millones y lo referente a otros rubros de impuestos 2 millones y medio, tenemos 17 millones y medio. Lo que significa que 32 millones y medio se perdieron en consumo. Solamente con el ejemplo de 100.000 para ser didáctico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el gobierno perdió en el IES, perdió en el IVA y perdió en otros impuestos. Y todos los ciudadanos perdieron esa gran masa de consumo y la empresa privada se desactivó. Y ojo, que si de ahí, de ese rubro que estamos hablando, finalmente ponemos que un 5% va al ahorro, habrán sido 2 millones y medio que estarán en cuentas de ahorro, cuentas corrientes, que al estar en banco, lo único que hacen es que el crédito se active y la clase media y la clase popular y el sector industrial, comercial, tenga respiro. Creo que puedo haber hecho de una manera tan didáctica esto, pero aquí hay temas políticos y legales que quisiera profundizar. Perdone usted, Antonio, ¿cuál enchufe es el que falló? El que no se conectó a tiempo en simultáneo, porque nos dio un sinnúmero de parámetros, pero un poco para esclarecer su visión, digamos, su visión evaluatoria, es conveniente que nos diga cuáles fueron las prioridades que debió establecer o el paralelismo que debió funcionar para que los resultados sean distintos y beneficiarios a los parámetros que este gobierno seguramente buscaba alcanzar, pero equivocó rotundamente según la descripción suya. Perdone si no logro sintonizar bien, aunque fue metodológica, pero falta la razón de ser de los fallos que se sintonizan, digamos, del modelo como administró la economía el régimen del presidente Correa. Tenga la bondad de, estimado Antonio. Sencillísimo, con lógica. La dolarización es un sistema que opera de ingresos versus egresos. Para que existan ingresos, están los ingresos del Estado vía petróleo y el de las exportaciones. Alimentan la economía. La economía se absorbe en cuanto a la parte interna y a su vez puede importar. Definido la dolarización y el sistema, usted podrá decir, bueno, que el Estado no puede hacer inversión pública, la puede hacer, clarísimo, eso no lo vamos a negar. ¿Cuánto? Eso es lo que se tiene que ver. Pero lo que usted no puede decir es que no se haga, que la inversión privada, sea extranjera, que tiene, y como es natural, como toda inversión, invierte y al final del camino, como el caso del Claro, invirtió, perdió, hasta que ahora está recuperando la parte invertida. Y si eso significa que salió más de lo que invirtió, eso es eficiencia, pues eso es productividad, eso es competitividad, hay que entenderla. O sea, no soy economista, trato de serlo simple para que lo entendamos. Entonces quiere decir que por alguna situación ideológica o doctrina, que creo que nace de esta famoso foro de Sao Paulo, que yo lo he llamado los ñaños chicles. O sea, los ñaños chicles comenzaron desde Cuba, fueron a Venezuela, pasaron por el sur, pegaron en Bolivia y finalmente llegaron hasta el mandatario. Con todo el respeto que se merece, ñaño chicle no significa nada malo, porque como aquí hay que hablar con las capacidades plenas y las responsabilidades de las cosas. ¿Esto qué creó? Esto ni más ni menos instauró un sistema al cual, si bien el presidente habla de revolución ciudadana, restauración conservadora, pero otra vez a los actores políticos, ¿quién no ha dicho que hubo, a través de los años, una restauración caudillesca o caudillista, que querían ser los perpetuos? Y ese es el tema por donde giró la política, en el sentido de las reelecciones, que hoy por hoy
ya eso está discutido y en la cual yo tengo mucho que decir por las circunstancias, pero si esto puede a usted identificarle claramente toda esta dinámica en la cual estamos desmenuzando para que pudiéramos encontrar respuestas pequeñas, simples, sencillas, para entender las cosas. En más, yo le diría a los actores políticos, señores, aquí no hay que descubrir el agua tibia, pues esto ya está escrito. ¿Dónde está escrito? Está redactado en el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano. Pues. Claro. Está en el libro Los Cuentos Chinos de Oppenheimer y el otro es el señor Mario Vargas Llosa. Entonces, ahí están los ejemplos. ¿Quieren ser simbólicos? ¿Y los desenlaces también? Es que, a ver, todo engrana perfectamente. Lo que pasa es que los actores políticos, yo no sé por qué no se dan cuenta de la simpleza de las cosas y pueden encontrar elementos como los tiene bien encontrados el presidente de la República, que a mi modo de ver, esto que se le viene en el 2016 y que ya le repercutió en el 2015, no es ni más ni menos que dentro del periodo de sed, que le hemos llamado correísmo, es un magnífico Street Fighter, un peleador callejero, enfrentó a todos y a todos les dio. Pero ¿qué sucede? Que le cambiaron el escenario y lo subieron a un ring por la crisis económica. Sí. Y sucede que particularmente ese bacán de barrio peleador llamado Street Fighter como político, resulta que al final le pegan en el ojo, se lo emploman, le rompen la boca. Esta teoría ya la está escrita en el 2013, me preguntaron en la revista Vanguardia, y ahora lo vemos que es débil, pero se recupera. ¿Sabe por qué? Porque aplica técnica, la metodología de la inseguridad en reclamar. Le reclama a la prensa, le reclama a la oposición, le dice que los que en un momento dado hablamos en la prensa nos deban llamar para decir que en nuestro análisis estamos faltando a la verdad o que somos pseudoanalistas. Yo no creo que esté en esa categoría, que por lo menos puedo decir, y me puedo atribuir una camiseta que en el 2008 gané una campaña en Guayaquil, en 2009 estuve próximo al alcalde Nebot, y el 2014, tengo que decirlo de esa manera para que no nos quitemos ciertos tabúes, 2014 los triunfos de Azuay, Esmeralda, parte de lo de Manta y Santa Elena, me puedo poner una camiseta que si les he ganado, por lo menos en ese sentido. Entonces hablo con la propiedad de hacer esto muy diluido, pero hay muchas cosas que todavía están en el tintero que usted va a permitir explayarme, porque yo creo que aquí hay que hablar sin miedo, sin odio, sin violencia y sin venganza, porque al fin y al cabo, si nos enfrentamos solamente a la situación económica y todos seguimos bregando, la situación económica nos vamos a hundir con el barco. Ya, pero no podemos no dejar de decir que el principal adversario de toda suerte de estratagema que le calce este momento y que le practique el presidente acertada o equivocadamente, el principal opositor, el tirano, digamos, el tirano que al otro le golpea y con fuerza, es la economía. No hay otro adversario o enemigo más acérrimo para este cuarto de hora de vida nacional que la economía. ¿No cree usted en aquello rápidamente? Rápidamente, da al bolsillo y da al estómago. Y si estoy desempleado me afecta al hogar. O sea, rapidísimo la respuesta. El expresidente nos va a dar ese contacto. Tenga la bondad. Lo que ocurre es que yo quería entremezclar una visión estratégica que tiene, y lo leí en la prensa hace muy pocas horas, resaltó algún medio impreso, resaltó lo dicho por el expresidente Lucio Gutiérrez, en el sentido de que la única manera de poder configurar la nueva asamblea, a la que el presidente Correa ha denotado un temor impresionante, y por eso incluso apeló ayer, me parece,
a un eslogan, a un grito, a una exposición emotiva de parte de Alianza País, y que usó en la mayor parte de las elecciones colectivas. En este caso, ya comenzó a gritar toditico 35 o algo por el estilo, ¿sí? Entonces, el presidente está muy nervioso respecto a lo que podría significar una asamblea que él asiente va a ser muy dura, muy agresiva, muy fiscalizadora. Y entonces, sí valdría la pena que usted nos esclarezca si para Correa es más importante ganar en asamblea, construir una similar a la actual asamblea con la cual el poder político ha logrado capitalizar él y ha hecho lo que le viene en su voluntad, en su soberbia incluso, a momentos en su poder prepotente, agresivo, y bueno, se ha ganado también no mucho a la intermedia y a la luneta, pero se ha ganado naturalmente a las barras, a las populares. Ahí hay una mezcla de circunstancias que le planteo para ver si usted nos desarrolla un análisis que tiene que ver especialmente con el desafío es para el presidente Correa, la presidencia de la República o la Asamblea Nacional. Él obviamente querrá ganar en ambas latitudes, pero eso le va a costar muchas cosas difíciles, porque todo lo que él diga le va a rebotar a él mismo. Claro, él va a reclamar las cosas que él cometió, pues. O sea, esa es la parte labrada en el tema económico y en el tema político y social. No sé qué le parezca a usted, Antonio. A ver, aquí tenemos que hacer una larga exposición y comencemos con la metodología para ir desgranando. Lo que usted muy bien me plantea y lo felicito porque es lo que se necesita decir al público de manera muy abreviada. La metodología de consultoría político, marketing y política que aplica el actual mandatario es de una inseguridad. La inseguridad se manifiesta a través de su comunicación en el reclamo, que lo hace hacia la prensa y la oposición, y que a su vez es parte de un arte de quejarse. Identificado la naturaleza de los principios técnicos, usted podrá encontrar que en este mecanismo, y que usted lo plantea como el miedo y qué es lo que va a hacer, yo lo voy a resumir para irlo ampliando. Él tendrá que ser candidato que no esté imposibilitado a la Asamblea Nacional para arrastrar. Pero su gran objetivo no es ese, su gran objetivo está precisado en el 2019, y lo que voy a decir puede ser que sea una locura, pero si se llega a cumplir, pues los réditos los tendrá usted y la radio. Su gran objetivo es Guayaquil, la alcaldía, el retiro de lo que yo muy bien he llamado y bautizado como el gran elector de las próximas elecciones, que es el alcalde Nebot. ¿Por qué? Porque se cumple el bicentenario, pues, y el bicentenario es, sea el que sea el presidente de la República en el 2017, en el 2020, es ni más ni menos que gobernar desde la localidad para lo nacional. Y si nos remontamos ahora sí de la política a la economía y retrocedemos en el tiempo y nos ubicamos en el año 84, en el año 84, para que se diera la elección del 84 y ganase el ingeniero Febres Cordero, hubo un proceso económico que se marcó con la sucretización. Hoy vivimos una dolarización. Hubo un niño, tenemos el anuncio de un niño. Entonces, probablemente lo que sostiene el exmandatario Gutiérrez es que no es igual, que no digo que sea igual, pero sí parecido a un gran frente de reconstrucción nacional en lo político y en lo económico. No digo que sea así, es la posibilidad y hay un paralelismo. Ahora bien, vamos a desmenuzar los detalles.
¿Sabe usted lo que nunca se dijo dentro de la consulta popular que en un momento dado la propició el señor Guillermo Lasso? Se dijo solamente que el 80% quería una consulta, pero jamás se abrieron los datos para decir que en esa consulta los que votaron, los simpatizantes que votaron en el 2013 querían, y los que son parte de Alianza País también querían consulta, por eso que se da el resultado del 80%. Sin embargo, le voy a decir algo, ahí hay dos ganadores, que no, el uno muy oculto y el otro anónimo. El anónimo no canta victoria, que es la ciudadanía a través de esa encuesta. El otro oculto que dice que va a ser candidato, que es el señor Guillermo Lasso, pero que no marca territorio, esa es su situación. A la ¿Qué significa marcar territorio? Sí. ¿Qué significa? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque él viralizó un tema que era muy de él y resultó que fue a las calles y fue un tema general, que cobró fuerza, que tuvo fuerza, que se mantuvo. Pero ¿sabe qué? Al viralizarse, alguien tiene que al final cantar victoria, porque si no, solamente el mandatario hace la disposición transitoria y ¿sabe qué? Aplaca la situación, queda bien, hace un cálculo que es estratégico, no es que lo estamos criticando, sino que los actores políticos tienen que saber por dónde está jugando. Pero hay algo que yo le quiero decir sumamente importante dentro de este desenlace, dentro de la muerte cruzada, dentro de todos estos aspectos. ¿Qué es lo importante? Sí, mire, el tema jurídico yo le voy a hacer una sana recomendación y si usted puede anotarlo, por favor. El doctor Hugo Landívar ha sido mi maestro para explicar lo que voy a explicar. Y yo quisiera que en algún momento se me invite para que describa todo esta maraña jurídica. ¿Por qué puede haber muerte cruzada? El artículo 148 de la Constitución habla muy claramente, lo va a leerlo, que la muerte cruzada habla de un dictamen favorable de la Corte para que exista, o si de forma reiterada y justificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna. Dígame una cosa, si estoy equivocado, la ley de herencia no causó esto de aquí, la ley de herencia se la va a desarchivar. Posiblemente, aquí viene el detalle. Dice la Constitución en su artículo 148, en un plazo el presidente, esta facultad, podrá ser ejercida por una sola vez en los 3 primeros años de su mandato. En los 3 primeros, se lo puede hacer en el año 1, en el año 2 y en el 3 que se cumpliría el 24 de mayo del 2016. ¿Qué significa esto? Que posiblemente la muerte cruzada pueda entrar, posiblemente, es mi teoría, la hipótesis, a que el presidente la tenga, porque al existir esto, de acuerdo con el artículo 148, gobierna por ley. ¿Y sabe qué es lo que hay inmerso en todo esto? Artículo 251, Constitución de la República del Ecuador, referente a las regiones. Dice en la región del artículo, cada región autónoma elegirá por votación a su consejo regional y a su gobernador o gobernador regional que lo presidirá y tendrá voto dirimente. Los consejeros regionales irán de forma proporcional a la población urbana por un periodo de 4 años. Sucede que estos caballeros, que son los gobernadores, tienen a su vez una situación que lo marca el 256, quienes ejerzan la gobernación territorial y las alcaldías metropolitanas serán miembros de un gabinete territorial de consulta que será convocado por la Presidencia de la República de manera periódica. Quiere decir que son mini presidentes. Las regiones no están conformadas porque ahí viene el detalle. La disposición transitoria, esto es interesante, primera del numeral 9 de la Constitución vigente votada en el 2008, exactamente el 20 de octubre, hablaba que había una vigencia de 8 años. Se quita en las nuevas enmiendas los 8 años y no hay justamente una ley que se llama la Ley de Descentralización Territorial de los distintos niveles de gobierno y el sistema de competencias, etcétera, etcétera, que tiene una característica plena en la situación de que interviene en esa disposición transitoria la vigencia de un presupuesto nacional del Estado, como reza el artículo 9, y dice que
que incorporará los procedimientos para el cálculo y distribución anual de los fondos que recibirán los gobiernos autónomos descentralizados del presupuesto general del Estado. Punto seguido, esta ley fijará un plazo para la conformación de las regiones autónomas que en ningún caso excederá de 8 años. Quitaron los 8 años. Pero aquí le habla de un presupuesto general del Estado, pues la ley no está. Pero si habla de presupuesto, puede entrar por urgencia económica. Eso es clarísimo, o sea. Entonces tenemos un limbo en el cual la muerte cruzada juega, no hay la ley, no hay la elección de gobernadores, hay un periodo presidencial del 2017 y estamos pensando, bueno, se está pensando, los actores políticos están pensando de que ahí todo va bien, pero ahí hay en esencia algo riquísimo para sacar a relucir y que la ciudadanía pueda entender cuál es la circunstancia. Y pongámonos que si estoy equivocado y pido las disculpas del caso, que no quiere la muerte cruzada, pero si yo, en un momento dado, supuesto hipotético, estuviera en la esquina del mandatario, le diría, sabe que conviene, porque la muerte cruzada lo único que hace es acelerar el proceso de elecciones, y si la crisis se agudiza, yo voy saliendo del problema y el problema va entrando al que venga. Entonces, señores, no es que uno sea loco, sino que uno tiene que entender lo jurídico, lo político, lo económico para saber por dónde es el camino y dar luz. Y quisiera volverle a reiterar, por favor, en este tema muy particular, porque tiene un cordón umbilical con lo que se llamó la enmienda de la consulta, que se dice que en un momento determinado pues corresponde a los territorios y etcétera, etcétera. Por favor, el doctor Hugo Landívar en Guayaquil le puede explicar este desenlace, esta maraña, que es un tema exquisito, partiendo de la elección de gobernadores, pasando por la transitoria primera del numeral 9 de la Constitución. ¿Cómo dice que se llama el jurista? El doctor Hugo Landívar Orellana, está en Guayaquil. Le agradezco mucho. Ahora, este tema tiene que seguirlo usted, porque si se interrumpe luego que lo he planteado, porque no lo conozco a plenitud, lo desenlace, él es un experto constitucional, sabe lo que estoy diciendo en un momento determinado, y este es el tema, este es uno de los temas más importantes de todo esto, esta elección de gobernador, esta ley que no está sancionada, esta muerte cruzada, esta maraña de las cuestiones económicas, esta posibilidad de la alcaldía del 19, todo esto, señores actores políticos, presten la atención, tengan los ojos abiertos. Y le está escuchando un miembro de los cuadros opositores de esta Gilmar Gutiérrez. Ya yo había solicitado al señor expresidente, porque él es autor de una consigna, ¿no? La consigna es: todos debemos librar una batalla prácticamente polarizando al país, evitando chimbadores que pueden bien estar auspiciados por el propio oficialismo. Y eso ya hemos visto en otras ocasiones. Hay familias que se prestan para ese tema, o familias que han gestado ese tipo de prácticas en la historia electoral y política de nuestro país. Entonces, para la oposición también va a ser un año durísimo, porque no sé cómo se haya medido la reacción de parte de los otros actores políticos que creen que su líder circunstancial, el hombre que más suena, el que llegó y alcanzó una curul legislativa y está en acciones en este momento allí, está con un rol allí, ya es un candidato a la presidencia de la República, y nosotros hemos venido comentando la recopilación de 28 opciones, de 28 opciones claramente definidas, no sé si por estrategia, por conveniencia o por realismo. Está Gilmar Gutiérrez. Usted ratifica esta mañana, señor asambleísta, el hecho de que a Sociedad Patriótica, este momento, como al resto de los partidos de oposición y de los movimientos que van a incorporarse ya con calificaciones, o con gente, o con consensos, en fin, van ya a insertarse en el próximo comicio, de que
todos a una voten por una sola lista, que es lo que dice su señor hermano, el expresidente de la Nación, Gilmar Gutiérrez. Buenos días. Buenos días, un saludo a todos los oyentes. Lucio está viajando a la ciudad de Cuenca, tiene algunas actividades justamente del partido en la provincia de La Suay. Es por eso posiblemente que no puede contestar la llamada telefónica. Sí, es la posición del partido, ¿no? La que Lucio... no es individual, no es de él, ¿no? Así es. Lógicamente, pues que en una decisión en donde la opinión de Lucio es importante, ¿no? Hemos estado y ha sido una decisión partidista, es la posición de nuestra organización política a nivel nacional. Por eso es la propuesta de que no sea solamente candidato único a la presidencia de la República, sino también listas únicas, en este caso para la Asamblea. Para la Asamblea. Así es, en las 24 provincias del país. Yeah. Claro, y esto es porque... Y perdone, ¿y también un solo candidato a la presidencia? Así es, eso digo, no solamente un solo candidato a la presidencia, sino también listas únicas para la Asamblea, es decir, un candidato a la presidencia y respaldado pues por listas únicas, porque si no, no se va a conseguir el resultado que se busca, o sea, un candidato a la presidencia y en las provincias distintas listas, no se va a conseguir el resultado que se busca con la unidad. Pero claro, el señor presidente de la República, que va a convertirse él en el propio estratega con mando supremo, digamos, él va a manejar ambas circunstancias, qué hacer para presidente de la República y qué hacer para integrar la Asamblea Nacional. El señor presidente, lo único que le toca en el tratamiento con los opositores, sus adversarios políticos, él lo tomará como un desafío para dispersar esa votación. Es lo elemental que ocurre a cualquiera de los ecuatorianos con sentido político, con olfato político, con práctica política. Y claro, se van a prestar con 3 o 4 nombrecitos y unos que van a tener incluso poderes heredados en algunas posiciones, como el caso del señor Dalo Bucaram, respecto a lo hecho por sus familiares en largas data. Bucaram, eso está todavía hirviente en algunos segmentos o sectores del litoral ecuatoriano, no así de la serranía ecuatoriana, tengo entendido. Pero son nuevas generaciones, allí puede haber también un colapso de esa iniciativa, pero tiene en cambio virtudes propias el señor Dalo Bucaram. En fin, eso está por verse. ¿Cómo el desafío político supremo que tiene la oposición debería sortear? Conversando con su hermano y el resto de partidarios opositores, no partidarios militantes, sino opositores, ¿qué le sugieren a la cúpula de el partido de ustedes? Sí, nosotros lógicamente estamos conscientes que ha sido muy difícil lograr esta unidad. Hemos venido planteándola desde el año 2009, la necesidad de unirnos para salvar o recuperar, en este caso ya la libertad y la democracia. Y sí, ha sido muy difícil. Y ha sido muy difícil justamente, y una de las causas es la acción del presidente Correa, justamente de impulsar candidaturas, de dividirnos a los ecuatorianos, de enfrentarnos a los ecuatorianos. Ha sido un factor importante. De inventar encuestas también, resultados, ¿no? Exactamente, así es. Pero el momento actual yo creo que es más crítico que los anteriores. Estamos en una crisis política y en una crisis mucho más grave económica, que requiere de la unidad de todos los ecuatorianos.
y ahora más que hay la presión de la ciudadanía, al menos, y no sé si a los otros actores políticos les pasa, pero al menos a nosotros en todas las provincias, en todos los niveles, hay una insistencia, yo diría hasta un tanto desesperada de la ciudadanía, porque nos unamos para recuperar la libertad, para terminar con el correísmo, para terminar con la dictadura, para lograr un real progreso de los ecuatorianos. Es una insistencia permanente en todos los sectores, Yo estoy seguro que esto deben estar sintiendo también los otros actores políticos, y es por eso que, por lo menos, de boca, como se dice, todos hablan de la unidad. Y nosotros hemos dicho, lógicamente es muy difícil, pero si es que hubiera voluntad política, y ahí tiene que estar la presión de la ciudadanía también, con los otros actores políticos, para que se pronuncien claramente, ¿no es cierto? No con discursos de vacío. ¿A cuáles usted les contabiliza o los mencionaría imaginariamente? ¿Cuáles son los otros actores que podrían, digamos, encender, activar esta señal de unidad de la oposición contra un régimen tan habilidoso, complicado, que sabe aprovechar sus recursos y que tiene en este momento por primera ocasión una foto de una manera y un negativo de otra? Entonces, todo lo que él diga le va a resultar un boomerang. Todo lo que él mencione le va a hacer reparar al hombre más apasionado o al hombre más ingenuo. Le va a hacer reparar y va a decir, no, pues si él mismo hizo esto, está haciendo esto otro. ¿Cómo es que está reclamando lo que él mismo ha hecho? Etcétera, etcétera. Es decir, se le acaba al presidente, digamos, su propio guión, su propio libreto. Allí hay una batalla aparentemente fácil, pero es delicado y es complicado también ubicar eso en los ojos de una gente que son duros a favor de las tesis del presidente y que lo aman profundamente con pasiones que uno no atina a poder describirlas inclusive. Hay el populismo ha puesto la mano milagrosa que ponía en vida el expresidente Velasco Ibarra. Entonces, nos parece, Gilmar, que es importante que hagamos este reparo. Y un segundo, que ustedes pueden decir, y siempre lo han dicho, vamos a votar por una sola lista, votemos por un solo candidato. Y después dicen, nosotros fuimos los primeros en que planteamos eso. Pero fulano de tal no hizo caso, y ahora estamos tan dispersos que nuevamente el presidente fulano o el candidato mengano va a ganar la elección. Dicho y hecho, el mengano gana la elección. Ahora es la oportunidad. ¿Usted cree que podrá hacer conciencia la gente en primer lugar, la gente, el votante común, de que hay que votar por una sola lista para repletar de curules y optar por un desquite, no una vendetta, un desquite institucional permitido por la democracia, con lo que hizo el presidente de la manera tan habilidosa? Pero esos resortes ya no los tiene a este momento. No sé qué le parezca a usted, Gilmar. Sí, mire, yo lo primero que usted me preguntaba a quiénes habría que preguntarles, ¿no? Yo empezaría por las organizaciones políticas las organizaciones políticas nacionales que dicen ser de oposición. Y ahí son claramente identificables, ¿no es cierto? Está Pachacuti, está el Partido Social Cristiano, sí, está Creo, sí, Suma, lógicamente Sociedad Patriótica, otro partido político nacional que dice estar ya en oposición, Avanza, que hasta recientemente era funcionario del gobierno, pero dice ahora no estar de acuerdo con las tesis del gobierno. Y yo empezaría por ahí, que son las organizaciones que están en la facultad de presentar candidato a la presidencia de la República. Estas organizaciones
deberían hacer un pronunciamiento claro, no evasivo. Nosotros hemos dicho claramente, estamos listos a someternos a un proceso de selección de candidaturas únicas, un proceso de selección democrático, que en nuestro caso no hay que inventar el agua tibia, sino puede realizar las elecciones primarias que han hecho en Argentina, que han hecho en Venezuela, en Estados Unidos y en otros países. Y la posición es clarísima, no están o no están de acuerdo a someterse a un proceso de selección primario y respaldar a las candidaturas ganadoras, tanto a la presidencia de la República como a las listas de asambleístas. El problema es que aquí hay mucho jabón Camay, ¿no? Entonces estos señores se resbalan rápidamente a la primera propuesta en la que va a intervenir de hecho un comité especial estratégico que seguramente ya estará designado para estos manejos turbios por parte del oficialismo. Sí, pero habría que identificar, y la ciudadanía tendría que identificar a esos resbalosos. Identifique, por ejemplo, si el Partido Social Cristiano estaría opcionado para ser un resbaloso. Yo lo que he mencionado es que habría que pedirles una posición clara, y ahí identificar quiénes son los resbalosos. Mire, en Venezuela, por ejemplo, se unieron más de 20 organizaciones políticas. Ahí están los resultados. Desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Correcto. Y hubieron también actores políticos supuestamente independientes, supuestamente de oposición, impulsados por el chavismo, que la ciudadanía identificó claramente, y no obtuvieron ni el 0.5% de votación, ¿no? La votación se polarizó entre los que se sometieron a ese proceso de selección de la mesa de unidad y lógicamente el chavismo. Algo así esperaríamos que acá suceda, ¿no? La postura debe ser clara, no evasiva. Claro, o sea, no se debería identificar, ¿no? Porque hay posiciones que dicen, no, nosotros nos unimos, pero solamente entre los de acá, porque los de allá son malos. Los otros dicen, nos unimos los de allá, porque los de acá son los malos. Y claro, yo creo que esas también son acciones que van impulsadas desde el correísmo. Al menos nosotros seguiremos insistiendo en esa posibilidad. Lógicamente, antes de este proceso de selección, pues también lo que hemos planteado es que debería haber un acuerdo mínimo de acciones urgentes del gobierno, un acuerdo mínimo de un plan mínimo de gobierno en el que coincidamos todos, que hemos escuchado las posiciones de los diferentes actores políticos. Todos, yo creo que la gran mayoría, coincidimos en que hay que recuperar y garantizar la libertad de expresión, en que hay que eliminar ciertos impuestos exagerados, en que hay que derogar la ley de comunicación, en que hay que independizar la justicia y las otras funciones del Estado. Es decir, hay propuestas en las que se coincide y sí vamos a encontrar coincidencias, y en esos puntos pues comprometernos al cumplimiento y ahí entrar a este proceso de selección. Esa es la propuesta que la hemos y la vamos a seguir impulsando desde nuestra organización política, ¿no? Yo creo que no hay que agotar, es una de las... ¿Sí? Muchas gracias, señor asambleísta Gilmar Gutiérrez, muy amable por haber atendido esta llamada telefónica de la cadena Democracia. Hasta siempre, muy amable. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Estamos con... Sí. Ahora sí, un final... Este es un escenario realista y vale la pena que le eche a andar sus visiones sobre este calentamiento de unidad que están tratando de gestarse en las filas de los partidos y movimientos de oposición. Ahora, en la otra parte es el señor presidente de la República, como decía yo, con un año durísimo, como dice que ha sido para la economía. El año que le toca vivir al presidente también va a ser un año durísimo en lo político electoral, ¿no cree usted? Tenga la gentileza, entonces, Antonio Tramontana, para terminar esta importante entrevista.
Lo que quiera decirnos, Antonio. A ver, debo comenzar por algo simple y sencillo que se llama la educación en los principios y la caballerosidad. Mi saludo para Gilmar y su hermano, creo que no sabe con quién estábamos ahí, pero lo puedo objetar. Aquí el pacto de la Moncloa está lejísimo de ser. Le voy a decir por qué. Cuando usted maneja lo que es la campaña política, los escenarios políticos, debe tener algo que es esencial: investigación, encuestas y manejo de información. Con eso crea la estrategia, y la estrategia se traduce en comunicación. Cimiento quiere decir que esto va en función de lo estadístico a lo siguiente: los factores, las variables y la tendencia. Comienzo por la tendencia. La tendencia es que la situación político o sociopolítica y económica del país está mal, por una premisa sencillita que solo basta por decirla y citarla. La política no rige a la economía, es la economía la que rige a la política. Por eso es que el resultado de comunicación estratégica, Bill Clinton, cuando fue candidato, dijo: la economía estúpido. Lo planteó: la economía estúpida, y todo el mundo hizo clic. Por consiguiente, el ejemplo está puesto y lo planteado es verdad. ¿Qué es un factor? El factor económico está jugando. ¿Qué son las variables? La inseguridad, el desempleo, la carestía. Señores, construyan en base a eso situaciones en las cuales la gente les haga clic. Cuando usted dice vamos a una mesa de unidad, sucede que hay un problema y que es real. Por un lado los de la izquierda y por otro lado los que de la derecha. El voto de la izquierda en el momento que se va a la derecha, no vota ni por la izquierda ni por la derecha, y crea un panorama cuando se hacen en alianza. Ese es un tema, señores, que ya está pero más que trillado. O sea, sobra. Desde el punto de vista real y numérico, según ese dato, cae la credibilidad, cae la aceptación, la gente está pesimista, bla, 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 bla. Sucede que si usted mide intencionalidad de voto, se va a encontrar con la sorpresa que el presidente, el mandatario o Alianza País o quien sea, está enfrascado pues, en su base, en su piso, que probablemente sea 30%, máximo 35 más menos 5, con lo cual, cuidado, ponerse una camiseta de Alianza País puede resultar negativo. Y ahora, ubiquemos el escenario real en base a la situación económica. Díganme una cosa: en las empresas, cuando hay situaciones, o en la vida real, cuando usted necesita un tema de salud, va donde el especialista del corazón, del hígado, de los riñones, de la vista, de lo que sea. Y en las empresas, cuando tiene un problema de mercado, busca el mejor mercadólogo, un problema financiero, sí, al que mejor sabe resolverle y abrirle las puertas para resolver un problema financiero. Ubiquémonos. ¿Quiénes son los personajes que en un momento determinado, por especialización y por credibilidad, que me faltó decir, y confianza, pueden ser personas que tengan facilidades de captar votación, bajo esa premisa que he situado? El primero lo voy a poner así: estando en Guayaquil, no quiere, y ya digo que no quiere, y creo y confío, habiéndolo conocido, que es un hombre serio. En eso sí, él se caracteriza, y creo que la decisión está bien tomada por razones que no vienen al caso citarla. El segundo ha vivido de abrir puertas y conseguir financiamiento. No doy nombres por razones obvias, porque se vaya a creer que aquí estamos haciendo inclinación a favor de algo. El tercero, conoce el mundo por fuera, no tiene partido, pero está en la ciudad de Guayaquil. Y el cuarto, está en el extranjero, tiene una credibilidad y una confianza, es una opción. Entonces, señores, ¿qué es lo que tenemos que descubrir? Díganme, ¿acaso si estoy equivocado? Nuevamente, lo que he planteado y lo que puedo ya cerrar como círculo a todo lo que estamos citando. Entonces, cada cual individualmente tendrá que ver cuál es su opción y medirse entre las opciones. Si el problema es que sea la asamblea de mayoría, sea de minoría, lo que sea, por favor, el presidente actual, si no va de asambleísta, no puede tener mayor empuje. Si va su candidato, como han dicho que va, es
su opción. El señor que está en el extranjero, que tiene una recordación muy alta, y voy a citar algo que no es para decir que se miente. En el 2013, en una medición sobre 1.865 casos en 15 provincias, es de mi autoría, yo pregunté a esa época, ¿piensa que la no postulación de Lenín Moreno le haría perder votos al candidato Rafael Correa en las próximas elecciones? El 54% dijo sí. Esto de aquí, que no sé si se les haya investigado el presidente de la República, es lo que permitió a la final ver la información, diseñar la estrategia, que fue una estrategia de comunicación, y lograr con la mayoría. Entonces, están enfrentando a un hombre que sabe de manejo de información, que tiene estrategia y que sabe de comunicación. Entonces, ¿qué esperan por los actores políticos para estar en esa línea de onda y descubrir, por último, por así citarlo, no por ofender, por dónde le entra el coco el agua, pues? Entonces sucede que, permítame yo decirle lo que le estoy diciendo, es más, voy a citar que le entrego un poder para que lo que diga de aquí en adelante usted lo factura y lo cobra, por decirlo, están los royalties y le paga la regalía, porque esto es sencillo. Aquí no hay que descubrir la polvo del agua tibia, y tampoco tomarse un caldo de avispa, pues. Están las cosas de tal manera, muy claras, demasiado claras como yo las entiendo. El mandatario las entiende también. Por favor, ¿qué tienen que descubrir? ¿Hasta dónde quieren llegar? Que no que yo me uno, que tú te unes, no que tenemos que ir a vaya. Pero la más fea, ¿a quién le está rondando con más énfasis? ¿Quién? La negra fea, la más fea. ¿A quién le está rondando más? ¿Al señor presidente o al colectivo de la oposición? ¿Quiénes tienen que librar la batalla más complicada? Bailar con la más fea. El señor presidente, o sea, el mandatario actual, creo que se exorciza todos los días, y por eso hace lo que hace. Y hace que la negra fea le respire en la nuca a cada uno de los actores, y él naturalmente pues, hace lo que hace, reírse. Porque, dígame una cosa, sí, es malo mi planteamiento de que el señor, que ahí sí lo tengo que nombrar porque ya lo cité, Lazo, no fue el que viralizó la reelección. ¿Y por qué no le dice, oye, la disposición transitoria yo te obligué a hacerla? No lo ha dicho. Problema de él, no me interesa. El señor González, Ramiro González, que se presentó con los otros dos economistas respetables, ¿acaso también no es ganador de alguna medida? ¿Y en dónde está? Se parquea, se perdió. Señores, si yo estoy equivocado, por favor, díganme si estoy equivocado. Seguro. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? Estamos ante un hombre que tiene una capacidad que no hay que negársela, y no es que lo estoy alabando, sino que tiene sus méritos propios, que sabe qué naipe juega, que sabe hacia dónde puede dirigir el compás. Pero dígame una cosa, licenciado Rosero, lo que yo estoy planteando de los gobernadores, que es una mezcla de la muerte cruzada con la consulta, con la ley de centralización, dígame qué político no se lo ha planteado. ¿Qué político se lo ha dicho usted aquí? Dígame si es verdad que yo no advertí que hay una razón técnica para que la consulta popular se realice, y se la dije delante de una entrevista de Betty Amor y el señor Vallejo, ex dirigente de la Izquierda Democrática, que le dije, vayan a los datos oficiales pues, y revisen la elección del 2008 hasta el 2013. Y la razón es técnica, es numérica. ¿Cómo puede 99, que no tienen el peso de la elección del 98, hacer lo que hicieron? O sea que ya están sancionadas. ¿Es mi problema? No es mi problema. ¿Lo dije? Sí, lo dije. ¿Lo tengo que repetir? Lo tengo que repetir. Porque desgraciadamente, si yo lo repito, va a pasar desapercibido. Y como ahora, ahí están las cosas que se quieren saber por dónde voy, creo nuevamente repetirle que le he entregado un poder. Usted sabrá hacer con la factura lo que crea. Y esto es simbólico porque no es real, pero es una manera de gozar en todo lo que hemos dicho. Y yo considero que el tema de los gobernadores, por favor, no se olvide llamar al doctor Landívar, que le va a aclarar algo que está ahí y nadie se da cuenta. O sea, está como escondidito, pero es el meollo del asunto. Esta misma mañana.
Un abrazo, Antonio. Muchas gracias. A usted siempre. Muchísimas gracias. Antonio Tramontana, consultor político. Señoras y señores, ahora viene el general Paco Moncayo, el talentoso analista